Saludos a todos de nuevo, feliz domingo. Si estás agradecido con el Señor por haberle permitido llegar a otro domingo aquí con nosotros en Iglesia Celebration, les animo a escribir en este momento la palabra amén en el chat. Otra vez repito, si estás agradecido con el Señor por haberle permitido llegar otra vez a otro domingo, escribe la palabra amén en el chat. Nosotros aquí en New Orleans estamos todavía realmente a tiempo completo. Estamos dedicados a ayudar a las personas que están sufriendo debido al huracán ETA, que pasó por Nicaragua, Honduras y partes de Guatemala. Yo sé que hay personas en Estados Unidos que no viven en este estado y están interesados en apoyar. Pueden enviar envíos, cajas de donaciones a la dirección de nuestra iglesia, o si uno desea apoyar financieramente, puede en este momento incluso enfocar la cámara de su celular en el código que está en la pantalla y lo llevará directo a nuestra página de donaciones. Por favor, cualquier ayuda sepa que es bienvenida y muy útil en estos tiempos. Entonces les agradecemos por su apoyo. Ahora nosotros estamos ya llevando un mes de estudiar el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el capítulo más íntimo de la palabra que encontramos en las Escrituras, cuando tenemos a Jesús, Dios Hijo, orando a su Padre, Dios Padre, antes de ser arrestado y crucificado. Y a lo largo de estas semanas hemos visto una petición repetida que Jesús da a su Padre. Él oraba al Padre pidiéndole que seamos uno, o sea, que gocemos y vivamos de una unidad tan perfecta que al hacerlo vamos a cumplir algo muy específico, lo cual es dejar al mundo saber quién es Jesús, porque Jesús quiere pasar la eternidad en el cielo con todos ellos, incluyendo a nosotros, todos nosotros. Y la verdad es que el domingo pasado llegamos al último versículo de este capítulo, el cual es el versículo 26. Pero hoy, al cumplir y concluir con esta serie, yo quiero extender la idea realmente que vimos en un versículo anterior. Y realmente al hacerlo vamos a ver más de la idea de lo que compartí el domingo pasado sobre cómo podemos realmente, prácticamente, literalmente cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vemos un versículo anterior cuando Jesús dijo en el versículo 18, Padre, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Recuerdan, él estaba hablando en ese versículo de sus discípulos y realmente estaba hablando de nosotros, pero pensamos, como les he repetido y les he hablado y les he animado a hacer a lo largo de esta serie, pensamos por un momento en los discípulos escuchando esa oración de Jesús y escuchan a Jesús decir a su Padre, a Dios Padre, esas palabras. O sea, pueden imaginar la reacción de los discípulos, porque ellos ya en estos momentos llevan 3 años de haber andado con Jesús por todos lados, han visto su ministerio, han participado en su ministerio, han visto milagros, han escuchado prédicas, todo. Entonces, al escuchar en este momento a Jesús decir, así Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. O sea, pensando en eso, estoy seguro que en ese momento les vino a la mente a esos discípulos todas las cosas que ellos habían visto y escuchado a Jesús hacer y decir. Y realmente es cabal lo que Jesús había dicho en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando él mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. O sea, piensen esto, los discípulos, pensando en todo eso, porque ellos lo habían visto con sus propios ojos. Ellos tenían que haber estado pensando, "Oh, Jesús está diciendo al Padre que nos va a enviar a nosotros a hacer lo mismo. O sea, igual nos va a enviar al mundo. Solo hay que detenernos por un momento y tratar de imaginar cómo se sintieron en ese momento los discípulos. En serio, intente en este momento, ahí donde estás, de imaginar cómo
se sintieron los discípulos al escuchar a Jesús decirle a su Padre que les iba a enviar al mundo a hacer las cosas, las mismas cosas que Él hacía? En verdad, trata de imaginar cómo se sintieron ellos. Tal vez con duda, tal vez como una emoción, preocupación, tal vez estaban, no sé, puedo imaginar muchos sentimientos que ellos tenían en ese momento. Y trata de imaginar eso. Y les digo eso porque si eres cristiano, si eres un seguidor de Jesús, Jesús te ha enviado a hacer exactamente lo mismo. En verdad, en gran parte, esa es la parte en que muchos no captan cuando deciden de seguir a Jesús, cuando deciden de aceptar el perdón y la salvación y seguir a Jesús. Porque cuando uno acepta la salvación, está declarando que Jesús no solo es su Salvador, sino es el Señor de su vida. Y como Señor de nuestras vidas, Jesús tiene el derecho y la autoridad de decirnos qué debemos hacer. Entonces, al saber que Jesús te ha enviado a ti, el que me está escuchando en este momento, si eres cristiano, Jesús te ha enviado, ya estuvo, ya te envió al mundo, has sido enviado al mundo con una tarea bien específica. Al saber eso, tú no puedes tomar eso como una sugerencia de Jesús. Tienes que tomarlo como un mandato de Él. Pero no es lo mismo que cumplir una tarea, un mandato que te da tu jefe. Porque si tu jefe te dice que hay que hacer algo, tú lo vas a hacer porque si no lo haces, pues corres el riesgo de perder tu trabajo. Pero Jesús no quiere ni exige ese tipo de obediencia de sus seguidores. Todo es por amor con Jesús. Por eso Él pudo decir en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, por favor, escúchame. Si tú eres cristiano, Jesús ya te ha enviado al mundo. Y si cada cristiano estuviera cumpliendo con esa tarea, el mundo sería un lugar bien diferente. Entonces la pregunta es, ¿de verdad sabes que Jesús te ha enviado al mundo? De la misma manera que su Padre le envió a Él al mundo. ¿Sabes eso? Y si lo sabes, la siguiente pregunta es, ¿estás actuando? ¿Estás haciendo algo? Porque si no estás actuando, o tal vez dirías que te falta algunas áreas y no lo estás haciendo bien, déjame decirle que este mensaje no es para nada para hacerte sentir mal, más bien es para recordarte de la misión y hacerte sentir amado y privilegiado y emocionado de saber la bella oportunidad que está en tus manos de cumplir un propósito eterno todos los días. Entonces realmente la pregunta es, entonces, ¿qué nos ha enviado Jesús a hacer en este mundo? Ven conmigo. Jesús nos ha enviado a llevar salvación. Mira la primera parte de ese versículo 18 de Lucas 4. Me ha ungido, hablando del Espíritu Santo, para llevar las buenas nuevas o la buena noticia a los pobres. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe, tu testimonio a otra persona? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú compartiste a otro ser humano la historia de cómo Jesús te encontró, te perdonó y te dio la salvación? O tal vez nunca lo has hecho, pero eres cristiano. Déjame decirte, eso es una de las razones principales de por qué existimos como iglesias, para ayudarte a aprender cómo hacer eso, cómo hacer precisamente eso. Pero cuando ese versículo dice de dar las buenas nuevas, hablando del evangelio, la historia de Jesús y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de predicar o anunciar esa historia a los pobres, no solo está hablando de los pobres financieramente, económicamente, físicamente. Está hablando de algo más profundo. Está hablando de que cada ser humano separado de Dios es la persona más pobre en el mundo. Pero pensando en los pobres también, los que son pobres financieramente, económicamente. Si un cristiano solo predica a los pobres de la salvación, ¿verdad?
pero no hace nada al respecto de ayudarle físicamente o prácticamente o económicamente, hace daño al mensaje, porque Jesús siempre combinaba su mensaje con acción, con amor en acción, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, primero hay que entender que Jesús nos ha enviado a llevar la salvación. Eso es mucho más que solo hablar. De ahí nos ha enviado Jesús a llevar consuelo. Me ha ungido el Espíritu Santo, y Jesús seguía ahí diciendo, para sanar a los quebrantados de corazón. Otra pregunta para ustedes que me están escuchando en el día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron presentes en el dolor de otro ser humano? Lo que estoy hablando es de estar físicamente presente, tal vez solo para escuchar y ser alguien de estar presente cuando otra persona necesitaba consuelo. Me hace pensar en los amigos de Job. Si sabes la historia de Job, perdió todo casi de un solo, y unos amigos llegaron y dice la palabra que por 7 días estaban sentados al lado de Job sin decir una palabra. Eso es bello, estaban presentes en su dolor. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Sabe lo que nos da ganas a nosotros dar consuelo a otros? Es cuando entendemos y experimentamos el consuelo que nosotros hemos recibido en momentos de nuestro propio dolor. Recibimos consuelo para poder dar consuelo a otros. Me hace pensar en una familia en Honduras ahorita que escuché un testimonio. Perdieron todo. Padre, madre y sus 4 hijos perdieron absolutamente todo. En una iglesia en Honduras les ha dado un apartamento, les ha dado alojamiento por unos meses para ayudarles. Y ahora, aunque tienen un lugar donde quedar, todos los días ellos, esa misma familia, hasta con los hijos, están llegando a la iglesia, al centro de acopio, al centro de alivio de desastres, y ellos están preparando donaciones para dar a los necesitados, aunque ellos son necesitados. ¿Por qué? Porque ellos han recibido consuelo y no aguanta ellos de poder dar consuelo a otros. Nosotros hemos sido enviados por Jesús de hacer lo mismo, de llevar consuelo a otras personas. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste consuelo a alguien? Tal vez no tenías la capacidad de estar cerca de ellos físicamente. Estoy hablando de, tal vez en el ejemplo más obvio ahorita, con lo que está pasando en Nicaragua y Honduras y partes de Guatemala, o tal vez en otros países de Latinoamérica que están sufriendo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para enviarles o darles consuelo? Porque les digo algo que está tal vez es más presente ahorita en mi vida por todo lo que estamos haciendo ahorita aquí para tratar de llevar consuelo a los que lo necesitan en esos países que están sufriendo. Llevar consuelo a alguien que lo necesita no es siempre fácil. Por eso me encantan las palabras en Mateo 10:16, cuando Jesús está hablando de cómo nos ha enviado. Mira lo que él dijo. Mira, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Déjame decirles honestamente, sin darles mucho detalle, yo siento que en algunas áreas yo he tenido que ser, y algunos de nosotros aquí en New Orleans hemos tenido que ser astutos como serpientes para poder ver la mejor manera de llevar consuelo a los que lo necesitan en esos países, porque no es siempre tan fácil, pero somos llamados a hacerlo y tenemos que hacerlo. También Jesús nos ha enviado a llevar libertad. Él dijo, me ha ungido el Espíritu Santo para proclamar libertad a los cautivos. Jesús no necesariamente estaba hablando de prisioneros literales, ¿verdad? Él estaba hablando de personas que viven en esclavitud del pecado. Y esas personas que viven alrededor de nosotros. O sea, obviamente necesitamos estar para ayudar a las personas que luchan con esos, el cautiverio del pecado, lo cual es las cosas obvias como adicciones, obvias como la droga, el alcohol y otras cosas. Hemos sido enviados a llevarles libertad. Pero también hemos sido enviados a ayudar a personas que están cautivos o en esclavitud con sus actitudes, con sus emociones, que viven vidas negativas o andan enojados todo el tiempo, son criticones, porque muchas veces esas personas viven así porque ellos viven heridas. Y les hace sentir bien por un momento herir a otra persona porque les hace saber que por lo menos por un momento hay otra persona que está sintiendo lo mismo que ellos sienten todo el tiempo. Nosotros hemos sido llamados a ayudarlos, enviados a ayudarles, pero ¿saben qué?
Hay muchos cristianos que no ayudan a esas personas porque ellos mismos luchan con esos problemas. Es hora de levantarnos, ser honestos con nuestras luchas para que nosotros podamos cumplir la tarea, lo cual Jesús nos ha enviado a hacer, de traer libertad a los que están cautivos por el pecado. También vemos que Jesús nos ha enviado a llevar luz. ¿Qué quiere decir eso? Mira lo que dice más del versículo 18. Me ha ungido el Espíritu Santo para proclamar que los ciegos verán. Me encanta eso. Obviamente Jesús sanaba a personas que físicamente estaban ciegos en su vida aquí en la tierra, pero su misión principal era de salvar y dar luz y hacerles ver a los que estaban ciegos espiritualmente. Y esa es nuestra misma misión, porque la palabra dice que Satanás ha cegado la mente de los que no creen, los que son del mundo. Y muchos de nosotros tenemos a personas en nuestras vidas, tal vez te viene a la mente alguien ahorita que le has hablado y le has hablado de las cosas de Dios y sencillamente no lo captan, viven ciegos. Déjame decirte hoy, si tal vez no lo necesitas escuchar, no te des por vencido con esas personas, porque Jesús te ha enviado a llevar luz. No te des por vencido. De ahí, por último, la última cosa que vemos que Jesús nos ha enviado a llevar ayuda. Versículo 18 termina así: me ha ungido el Espíritu Santo a poner en libertad a los oprimidos. Liberar a los oprimidos es diferente que liberar a los cautivos. Porque los cautivos que están cautivos en su pecado, en verdad, ellos eligen estar así y vivir así. Eligen vivir cautivos en su pecado. Pero aquí a los oprimidos, ayudar a traer libertad a los oprimidos es ayudar a las personas que no tienen la capacidad de ayudar a ellos mismos. Tal vez por donde viven o tal vez por el gobierno que está arriba o sobre ellos o cualquier situación, pero no tienen la capacidad de ayudarles a ellos mismos. Es difícil ayudar a esas personas, pero somos llamados de hacerlo. Jesús nos ha enviado de hacer precisamente eso. Entonces, esas son las cosas que nos ha enviado Jesús de hacer. Pero ahora, ser enviado por Jesús al mundo y cumplir con la misión que nos ha dado no significa que nos levantemos cada día y que yo veo que son las 5 categorías que tengo que cumplir para poder cumplir con mi misión, la cual que Jesús me ha enviado a hacer. Entonces me levanto y digo que hoy voy a llevar salvación, voy a llevar consuelo, voy a llevar libertad, luz y ayuda. Y si lo hago, puedo dormir bien como un buen cristiano. De eso no estoy hablando. Realmente, lo más asombroso de todo eso es realmente lo que les mencioné al final de la semana pasada. Es que cuando tú vives, como Jesús dijo ahí, en el poder del Espíritu Santo, te ha ungido el mismo Espíritu Santo para llevar esto, para cumplir esta misión, lo cual hemos sido enviados. Cuando tú vives así, el Espíritu Santo te guía de tal manera que casi ni te das cuenta que estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida. O sea, vives de tal manera que tarde o temprano tú miras atrás en tu vida y tú dices, man, chica, de verdad he estado cumpliendo el propósito de Dios, porque es lo que sale naturalmente de ti, porque te está guiando. Eso es buenísimo. Entonces yo sé que es fácil hablar de esas cosas y les di unas maneras prácticas en la prédica pasada de poder ponernos en la posición de hacer tal cosa, pero hoy me gustaría darles un ejemplo de cómo funciona eso en la vida real. Y va a ser con un ejemplo de mi propia vida. Hace unas semanas yo tuve el privilegio de compartir un mensaje para una iglesia en Honduras. Me pidieron compartir sobre las misiones, lo cual algo que me encanta, ¿verdad? Y específicamente mis experiencias como misionero en las misiones en otros países. Y después alguien de acá, que vive acá en Nueva Orleans, me dijo, hey David, yo escuché la prédica que diste sobre las misiones. Y estaba, qué bueno. Y me dijo, yo pensé que, ¿sabes qué? En los 5 años que yo llevo aquí en Iglesia Celebration, David, nunca te he escuchado dar la historia así, como le dice a ellos, como completa. Yo he hablado de partes y experiencias aquí en México, en Guatemala y cosas, pero nunca como lo he escuchado así completo y nunca lo has compartido a la iglesia acá así completo. Entonces yo estaba pensando y preparando este mensaje para hoy y me vino a la mente que hablar sobre ser enviado, ¿verdad? Por Jesús no es algo que solo es para unos cuantos santitos, buenas personas, ¿verdad? O sea, es para todos los cristianos. La Biblia es una biblioteca
lleno de libros que habla y cuenta historias reales de personas reales, pero personas imperfectas que fueron utilizadas y enviados por un Dios perfecto. Y pensando en eso, voy a ahora aprovechar el momento para compartirles mi historia, porque yo me incluyo en eso. Yo hace 15, casi 16 años ni era cristiano. Y hace 12 años ni hablaba ni una palabra de español. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres son de Canadá, realmente. Mi hermana y yo somos los primeros nacidos en Estados Unidos. Pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años y en ese mismo año murieron mis dos abuelos. Y por los próximos 10 años de mi vida, realmente yo vivía como básicamente diciendo, ok, Dios, puede ser que tú eres real, pero yo no quiero saber más de ti en ese sentido. O sea, veo lo que me ha pasado en la vida y si eres real, o sea, es obvio que no te importa porque mira todo lo que me ha pasado en la vida. Tal vez tú ni tienes control. Yo pensaba, yo vivía así. Hasta que llegó un momento cuando fui confrontado con la verdad de la palabra de Dios, lo cual es lo que nos salva, la verdad. Y no podía negar más la verdad. Yo vivía tratando de huirme de la verdad, pero no podía más. Y llegó un día que decidí llegar realmente al final de yo mismo, de mí mismo, y rendí mi vida al Señor. Escuché una prédica sobre no ser tibio. Hay que decidir si vas a ser caliente o frío, pero no tibio. Y tomé la decisión al ser confrontado con la palabra. Yo dije, yo no quiero ser tibio. No quiero estar aquí y allá y un día en la iglesia, un día para afuera, un día con Dios, un día. Yo decidí, no, ok. Yo no tengo las respuestas, Dios, pero ok, ya estuvo. Aquí está mi vida. Eso es lo que hice a los 19 años, casi los 20 años. Y algo que empecé a hacer justo después de eso es que empecé a leer la palabra por mí mismo, como un loco. O sea, las personas alrededor mío pensaban que era loco. Y yo me decía, man, si este libro contiene la verdad absoluta de la vida, yo sería un tonto no leerlo por mí mismo y solo creer lo que otras personas me dicen de ella. O sea, eso sería una locura. Entonces empecé a leerla y empezó a cambiarme realmente la palabra de Dios. Y yo llevaba más o menos como un año siguiendo a Jesús y aquí en New Orleans pasó algo. Nosotros lo llamamos el huracán Katrina. Y muchos perdimos casi todo en ese tiempo y cambió la vida de muchas personas, pero aún en eso, yo estaba siguiendo a Jesús lentamente, honestamente, pero ahí avanzaba poco a poco. Y aunque había muchos momentos durante y realmente después del huracán Katrina, lo cual yo sé que muchos están tal vez pensando en estos días con lo que ha pasado con el huracán Eta, yo pensé que yo había perdido todo. Pero Dios estaba obrando de una manera inimaginable, que años después yo aprendí que yo había ganado todo. Y lo que quiero transmitir a ustedes al compartirles lo siguiente es que no fueron planes hechos míos, ¿verdad? No fueron días en que yo me levantaba consciente de que yo estaba cumpliendo el propósito que Dios tenía para mi vida y yo estaba realmente haciendo lo que Jesús me había enviado de hacerlo, como lo acabamos de hablar. Realmente les cuento, man, era simplemente una cadena de momentos, momento tras momento tras momento, en que yo decidía decir sí a Jesús. En cada momento, en cada decisión, yo decía, ok, elijo a Jesús o elijo esto, lo que está delante de mí. En cada decisión, una cadena de decisiones diciendo, sí, mejor escojo a Jesús, sí a Jesús, sí a Jesús, y eso es lo que empecé a hacer. Y al hacer eso, quiero compartirles un poco de más detalle de una cierta parte de la historia mía, y mi anhelo es que ven como yo cumplía con el llamado a lo que Jesús me había enviado de hacer, pero es lo mismo que todos debemos y podemos hacer. Así que espero que esta parte, lo que voy a compartir ahorita de mi historia, realmente les anima a seguir adelante en sus propias vidas, de literalmente hacer lo que Jesús te ha enviado a hacer. Entonces les cuento que unos meses después del huracán Katrina, que pasó en el 2005,
con un amigo mío decidimos de tomar cargo de un grupo de jóvenes. El pastor del grupo de jóvenes era de otro estado originalmente y cuando vino el huracán perdió todo y tuvo que regresar al estado de donde él era. Entonces mi amigo y yo, realmente se llama Steven, es pastor de aquí, de Celebration también ahora, decidimos de decir sí a Jesús sin saber lo que nos esperaba y tomamos un grupo de 7 jóvenes sin saber lo que estábamos haciendo y en unos meses ese grupo llegó a ser más de 100 jóvenes. Y un día yo estaba manejando para la universidad, para mis clases aquí en Nueva Orleans, y pasó algo que en el momento no lo entendía, pero ahora es parte de mi historia. Yo estaba pasando por una tienda como Home Depot, acá. Yo estaba parado en el semáforo y vi a mi derecho que habían como 200, 300 hispanos, hombres hispanos. Y no puedo explicarlo. Yo sentía como un nudo en mi garganta, pero no era como que quería llorar ni nada, pero sentía como una inquietud. Específicamente me recuerdo, yo tenía ganas de querer, como hasta querer bajarme del carro e ir a hablarme con esos hombres. Y no sé por qué. El único problema es que yo no hablaba español. Y yo estaba like, man. Pero honestamente cambió el semáforo en verde, yo me fui y se me fue. O sea, yo no pensé mayor cosa. O sea, solo fue un momento así y así pasó. Y de ahí, unos meses después, estuvimos en un campamento de jóvenes, con ese grupo de jóvenes que teníamos, y estábamos ahí, man, si ustedes han ido a un campamento de jóvenes o pueden imaginar cómo es, los jóvenes estaban corriendo por todos lados, estábamos sentados en un auditorio esperando el inicio de un servicio, pero yo estaba sentado ahí viendo la pantalla de los anuncios que daban como del pre-servicio, antes del servicio. Y me recuerdo, era como una película que todo se puso como en mudo. O sea, yo no escuchaba nada más que lo que yo enfocaba y veía en esa pantalla. Y era un anuncio sobre un ministerio, un orfanato en México. Y yo me recuerdo quedar viéndolo y otra vez sentía como como nudo en mi garganta. Y estaba, like, ¿qué es eso? Y honestamente dije, bueno, Dios, ¿qué es eso? O sea, pero no pensé mayor cosa. Seguía y ya, así estuvo. Como un mes después, ya estando en casa, yo estaba en la casa de un amigo y su cuñado, alguien que había realmente y había ido al campamento de jóvenes con nosotros, y se llama David también, y me dijo, hey David, a mí, me dijo, se me olvidó decirte algo. Yo, ¿qué cosa? Yo, en ese campamento de jóvenes que fuimos hace un mes, yo te vi. Estaba like, ¿cómo? O sea, yo te vi en el servicio viendo ese anuncio sobre México. Y solo te cuento, sabes, que él antes era misionero en México. Me dijo, mira, yo tengo varios contactos ahí, si un día quieres llegar ahí, y puedes llegar a México. Y honestamente yo le dije, ok, no, pero gracias, pero no, o sea, no tenía nada, ganas de hacer eso para nada. Seguía con mi vida, unas semanas pasaron, pero no podía como sacarme la idea de, ¿cómo sería? Como tal vez sería bonito como ir a México durante las vacaciones, no tengo escuela, no tengo trabajo en este tiempo, voy a ir y tal vez puedo aprender un poco de español. Entonces le dije, ¿sabes qué, David? Yo puedo ir. ¿Dónde es? Me dijo, Acapulco. Y yo digo, oh, Acapulco, ya he escuchado como eso va a ser bonito, o sea, playa y toda la cosa. Entonces fui solito, fui en un avión y sin saber lo que me esperaba, pensando que yo iba a llegar ahí a aprender español por unos meses y regresar aquí a Estados Unidos todo tranquilo. Llegué ahí y para no hacer la historia larga, solo les voy a decir que el pastor me estaba esperando en el aeropuerto. Yo no hablaba ninguna palabra español, él ni una palabra en inglés, no podíamos comunicarnos. Lo único que yo entendí de cuando me estaba llevando a donde yo me iba a quedar, que me dijo 5. No, ¿cinco qué? O sea, no entendía. Me dijo 5. Es lo único que entendí. Yo estaba like, bien, medio confundido, fui a mi cuarto, dormí, pero a las 5 de la mañana alguien tocó la puerta y era un niño, un joven, y me dijo, ven conmigo. Estaba like, ¿dónde vamos? Y me decía qué llevar, y yo medio entendí. Me llevó a la iglesia y ellos estaban construyendo. Y me dio una pala y un cemento y unas piedras y arena. Me dijo, vas a mezclar eso. Y por meses me detenían ahí todos los días mezclando cemento para construir la iglesia. Y déjame decirle, yo quería regresar a casa, pero así empecé a aprender español con los que estaban ahí. Pero yo estaba like, man, en esos meses me entró algo que yo estaba like, man, me encantaría vivir aquí, me encanta la cultura, estoy aprendiendo el idioma, man, me quedo aquí.
Yo estaba like, lo voy a hacer. Entonces realmente, casi por 2 años, del 2007 hasta el 2009, yo vivía en México. Y hasta el final, en 2009, sin saber que era el final, yo invité a mi mamá de venir a visitarme. Mi mamá llegó con mi hermana y estaba bien feliz, estaban quedándose en un hotel en la playa, pero yo le dije, les voy a enseñar dónde yo estoy viviendo para que puedan conocer, porque es bien diferente que esos hoteles aquí en la playa, es un poco diferente. Entonces, más pobre, por decirlo así, y llegamos. Y les voy a dar los detalles, porque así fue, los detalles. Llegando ahí al parqueo, entrando, decía, mami, aquí es donde vivo, no sé qué, yo le estaba dando todo el tour. Y de repente, una mujer drogada, desnuda, salió enfrente de mi carro, empezó a pegar mi carro y gritarme a mí, diciendo, gringo, 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 gringo. Y yo estaba like, y miré a mi mami, y estaba like, mami, no la conozco, te lo prometo, no la conozco. Y así empezó, era como la introducción a México de donde yo vivía para mi mamá. Pero gracias a Dios mi mamá estaba like, ok, seguimos viendo qué pasa aquí. Entonces la llevé a la iglesia, conoció a la gente, estaba bien feliz. Ese día fuimos ya al hotel, nos despertamos en la mañana, encendimos la tele y había un anuncio en las noticias que decía, si estás en México, hay que salir de inmediato de México, peligro, peligro, peligro. Y mi mamá y mi hermana estaban, ¿qué pasa aquí? Y enteramos de que había como ahorita estamos viviendo pandemia, había como un inicio de un supuestamente pandemia que era una influenza de los cerdos, de los chanchos, de los coches. Y tuve que llevar a mi mamá al aeropuerto, todo el mundo con máscara, toda la cosa, era un relajo, no me permitieron entrar al aeropuerto y mi mamá se fue y mi mamá la última cosa que me dijo es que tú vienes a casa ahorita, te voy a comprar un boleto y vienes. Y yo, no, mami, no, aquí me quedo, aquí soy misionero, eso es mi vida, yo no voy a dejar mi gente aquí estoy. Y una semana después yo fui a los Estados Unidos porque hay que hacer caso a su madre, ¿no? Entonces llegué ahí, pero no podía sacar las ganas de querer regresarme a México. Pero en ese tiempo, estando aquí por unas semanas, orando, yo sentí, ok, voy a tomar como casi un año de descanso, por decirlo así, de misiones, voy a estudiar y voy a trabajar, a ahorrar mi dinero y voy a volver a México. Ese es mi plan, eso es lo que voy a hacer. Pero antes de iniciar todo eso, yo tenía que regresar a México porque yo tenía mi camioneta ahí. Yo manejaba desde Nueva Orleans a Acapulco, eran unos 40 y pico de horas. Yo manejaba siempre de ida y vuelta para entrar y salir del país. Y como yo había regresado en avión por esa pandemia, esa cosa, esa enfermedad, yo tenía que regresar antes que venciera mi permiso para no perder mi camioneta. Entonces fui con un amigo y fuimos a Acapulco, conocimos a todos, le di el tour y toda la cosa. Y en el regreso alguien me llamó y me dijo, David, aquí en la iglesia en Estados Unidos estamos por ir a Guatemala, si quieres ir. Yo estaba like, man, eso sería buenísimo. Yeah, man, yo quiero hacer eso. Me dijo, ok, $650 va a costar. Yo dije, ok, yo creo que tengo eso en mi cuenta. Creo que yo tenía como tal vez casi $700 en mi cuenta y dije, ok, démosle, yes. Y voy a comprarlo cuando llego. Aquí vengo manejando de México. Cuando llego, todo tranquilo y lo voy a comprar. Entonces, pasando por el DF, Distrito Federal de México, me pararon las policías y querían la mordida. ¿Saben qué es eso? Y me había pasado bastantes veces en Acapulco, hasta conocían las policías mi nombre, ya me dejaban de pedir mordida porque sabían que ya me habían quitado todo el dinero, pero eran como fichas por aquí, monedas por allá, era sencillo. Entonces yo le dije a mi amigo, tranquilo, yo sé cómo manejar esto. Pero realmente era diferente en la Ciudad de México. Al final, para no hacer la historia larga, me bajaron del carro, me pusieron esposas, me llevaron a un centro comercial, me llevaron al tercer piso, a un pasillo oscuro, me llevaron al cuarto final y había un cajero automático. Y me dijeron, saca todo tu dinero y te puedes ir. Entonces, pues me robaron y me sacaron todo, me llevaron todo, me dieron el carro, mi camioneta y salimos del país pensando en muchas cosas. Yo estaba enojado, yo estaba feliz de no haber muerto, en muchas cosas, ¿va? Pero llegando aquí a Estados Unidos, le dije a la persona en la iglesia, fíjate que me robaron, no voy a poder ir a Guatemala. Entonces así estuvo. Pasaron unos días y recibí una llamada de alguien. Me dijo, mira, alguien se enteró de lo que te pasó en Guatemala, de que diga en México y quiere pagar tu pasaje para Guatemala. Y hasta hoy, hablando con ustedes aquí, yo no sé quién fue esa persona. Pero Dios lo usó de una manera grande porque yo dije, ok, fui a Guatemala y estando ahí el tercer día estábamos en un orfanato, cuidando a niños, ayudando. Y yo estaba como ayudando a una familia que tenían 15 niños de 7 a 8 años, niñas y niños. Y la encargada de la casa me dijo, llévalos ahí al edificio principal porque tienen que ensayar una canción. Y yo, ok, los llevé.
Estando ahí, ellos empezaron a cantar me da ganas de llorar cuando lo comparto, porque ellos empezaron a cantar una canción sobre el amor de Dios. Y yo escuchando la canción, se me entró ese nudo otra vez en mi garganta, pero esta vez sí eran lágrimas. Y yo bajé a mi cuarto porque no quería que los niños me vieran llorando. Y yo empecé a llorar y orar y dije, Señor, ¿qué me estás haciendo? ¿Quieres que me quede aquí? Y así me sentía. Y dije, Señor, no, yo no me quedo aquí. Sabes que ahora tengo trabajo, tengo escuela, me acabas de sacar de México con esa enfermedad y todas las cosas. No, yo no voy a tomar una decisión de emociones aquí. No, voy a regresar a Estados Unidos, aquí no es. Yo sé que no, aquí no es. Regresé a Estados Unidos y yo aguanté y duré 11 días aquí. Y de ahí llamé a un amigo y le dije, mira, yo sé que Dios me ha llamado a Guatemala. No puedo sacar eso. Ese deseo, esa carga, esa pasión que me había dado. Entonces regresé a Guatemala, estando ahí casi 4 años. Y en el proceso de todo lo que viví en Guatemala, conocí a Rosa, que ahora es mi esposa. Conocí a Kimberly, que en aquel entonces acababa de cumplir 7 años, ahora tiene 19. La conocí y es mi hija ahora. Y fue bonito, fue una experiencia inolvidable. Rosa y yo nos casamos ahí en Guatemala, en el orfanato. Bromeamos que tal vez debemos hacer otra boda aquí en los Estados porque te dan más regalos, porque todos los invitados a nuestra boda eran los niños y niñas del orfanato. Pero yo no lo cambiaría por nada, era lo más bonito. Y después de casarnos, tomamos una casa de 13 o a veces hasta 15 niños varones de 3 a 10 años. Y era lo mejor para nosotros. Creo que tengo un video de demostrarles como un poco de cómo era un día ahí con los niños. Mira, mucha, digan hola. Hola. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? En el carro de David. ¿De quién es ese carro? De David. ¿De quién? David. Oh. ¿Quién es David? ¿David quién? David es Pete. Oh. Isaac, ¿qué estás haciendo? Papi, Yopi. ¿Dónde? Aquí. Pa. Papi, pelota no. No, pelota no, tíralo. Muy bien. Adiós. Adiós, mucha. Entonces, como pueden ver ahí, o sea, era difícil no quedarnos ahí para siempre. Pero después que nació nuestro primer hijo, nuestro primogénito, Jet, Dios nos llamó de venir a Estados Unidos, aunque yo no quería, y Rosa tampoco, y Kimberly tampoco, pero seguíamos y veníamos. Y les cuento de que aquí estuvimos buscando una iglesia, porque ahora yo había ido a las misiones soltero y ahora regresando a Estados Unidos yo tenía 2 hijos y una esposa, y buscábamos una iglesia que tenía un buen ministerio para niños y todo, y venimos aquí a Celebration. Y estando aquí, empezamos con un grupo pequeño en español, porque no tenían. Y en básicamente 5 años, ese grupo de pocas personas ha crecido de ser la iglesia que tenemos hoy en día, con cientos de miembros y 3 campus, 2 aquí en Estados Unidos y 1 en Costa Rica. Y les cuento toda esa historia porque les dije al principio de esto que la Biblia es una historia, una biblioteca de Dios llamando y enviando a personas imperfectas. ¿Saben por qué Él hace eso? Porque solo así Él recibe la gloria. Entonces yo le digo a las personas, yo soy una tortuga en un poste. Y me quedan viéndole, ¿qué quiere decir eso? Si vas caminando y tú ves a una tortuga sentado arriba de un poste, raro ver eso, pero por lo menos sabrás una cosa sin que alguien te diga algo. Sabrás que alguien tenía que haber puesto esa tortuga ahí, porque solo no podía subir. Y así soy yo. Aquí estoy donde estoy porque Dios es Dios. No es nada por mí. Era una cadena de momentos de decir sí a Dios. En cosas sencillas, en cosas grandes, pero siempre decir sí. Y viendo atrás, y digo que yo sé que hay mucho por delante, pero viendo atrás, y digo, man, sin saberlo, o sea, hasta como les digo, con una lista de hacer, ok, estoy haciendo esto y eso, sin hacer todo eso, me doy cuenta de que sí estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y todos tenemos esa bella oportunidad. Pero solo tienes que decir sí, aceptar ese llamado, saber que Jesús te ha enviado
ayudar, de llevar salvación y consuelo y libertad y luz y ayuda a las personas. Entonces, les quería contar eso para animarlos de saber que eso es parte de mi historia, pero como yo no puedo contar esa historia sin que Dios reciba la gloria, porque yo no soy nadie. E igual nosotros, ustedes que están escuchando, todos tenemos una historia que Dios está escribiendo. La mejor cosa que puedes hacer es aceptar ese llamado, ser enviado por Él y decir sí a Él en cada momento. Te va a sorprender cuando ves para atrás de tu vida de ver dónde Dios te ha llevado. La única manera de poder hacer eso, y lo dije la semana pasada, lo repito hoy para terminar, yo nunca jamás me hubiera dado cuenta de ese momento manejando en el carro, viendo todos esos hispanos ahí, como les cuento, o en el campamento de jóvenes, o estando en el orfanato. Yo nunca me hubiera fijado en esos momentos si yo no hubiera estado leyendo la palabra de Dios todos los días. Por eso mi espíritu estaba sensible a las cosas de Dios, porque yo reconocía su voz. Y si tú no estás en la palabra, no vas a reconocer su voz cuando Él te está enviando a hacer algo específico. Entonces, la mejor cosa que puedes hacer para poder entender cuando Dios te envía es de estar empapado, leyendo la palabra de Dios todos los días. La mejor cosa que puedes hacer. Les cuento esa historia para animarlos a saber que Dios te ha enviado. La mejor cosa que puedes hacer es aceptar el llamado. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por los que están escuchando, que saben que mientras que estoy hablando de los detalles de la historia mía, que ellos están pensando en sus vidas, están pensando en ciertos momentos. Y ellos saben que los has llamado. Tal vez tú les has dado una carga específica de una área específica que ellos no pueden negar o quitar y lo han estado negando por tanto tiempo. Yo te pido hoy que hoy sea un día que ellos hablen contigo sobre eso en detalle. Abren sus Biblias tal vez por primera vez en mucho tiempo para poder empezar a reconocer tu voz. Padre, solo tú escribes las mejores historias y te necesitamos en cada momento. Gracias por habernos enviado, es un privilegio. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias otra vez por compartir este tiempo con nosotros. Hoy no se vayan todavía. Tenemos unos anuncios para ustedes. Paz, bendiciones. Dios siempre habla a nuestros corazones. Y qué mensaje, ¿no? Estamos terminando ya la serie en Juan 17 y este fue el último mensaje. Esperamos de verdad que Dios haya tocado tu corazón, porque nuestro propósito es que la palabra de Dios cambie tu vida. Antes de despedirnos, por favor, pongamos atención a estos anuncios que son muy importantes. ¿Te sientes que necesitas más amigos cristianos? Te invitamos a unirte a uno de nuestros grupos de vida. Tenemos grupos para mujeres, hombres, jóvenes, parejas y familias. Hay un grupo de amigos esperándote. ¿Sabías que todas las prédicas y enseñanzas de Iglesia Celebration están en iTunes y Spotify? Búscalas como Iglesia Celebration Podcast y allí encontrarás muchos temas de interés para ti y tu crecimiento espiritual. Durante el mensaje, ¿oraste con el pastor? Si lo hiciste, queremos animarte a tomar el próximo paso, conectándote con uno de nuestros pastores para poder ayudarte. Gracias a todos por su apoyo financiero. La misión de nuestra iglesia es apoyar a los necesitados que nos rodean y alrededor del mundo. Si deseas, puedes ayudar en este momento haciéndolo utilizando el enlace, el código o la dirección que está en la pantalla.